centro de masa, centroide y el teorema de Pappus y Guldins. El centro de gravedad es una forma vectorial. El centro de gravedad es el punto donde actúa el peso de un cuerpo. ¿Ya? El centro de gravedad y el centro de masa son magnitudes físicas. Tiene que ver con lo físico. El centro de masa es una forma escalar y el centro de gravedad es una forma vectorial. Ambos puntos es el punto de un cuerpo donde actúa el peso o donde actúa el peso sobre todo. ¿Ya? Cuando la densidad de un cuerpo es constante, el centro de gravedad se convierte en centro de masa. Esta es la parte física. ¿Está bien? Y si un cuerpo tiene densidad constante, ¿no? Se anula la densidad, todo esto se convierte en centroide. El centroide es un enfoque matemático. Entonces, el centroide tiene que ver con volúmenes de cuerpos, con áreas de cuerpos, con longitudes de los cuerpos. Entonces, vamos a ver el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto de un cuerpo donde está actuando el peso. Entonces, este centro de gravedad, que se representa por G, ¿está bien? Tiene tres coordenadas. Estamos en el espacio. Tiene la coordenada en X, la coordenada en Y su coordenada en Z. Ahí está. Estos son los tres puntos y esos tres puntos se hallan mediante integrales, ¿no? Aquí este es el peso. Este elemento se llama elemento diferencial. Para hallar el peso o para hallar el punto, la coordenada del centro de gravedad, se tiene que trabajar con elementos diferenciales. Un elemento diferencial puede ser un cubito, puede ser una franja, puede ser depende del elemento que tú haces para poder hallar estas tres coordenadas. ¿Ya? Entonces, lo único que tienes que hacer es el elemento diferencial del peso. Aquí, el peso, ¿no?, tiene un elemento diferencial. Entonces, esta primera de aquí es el X del elemento. Cada elemento diferencial tiene su X, su Y y su Z. Y todo el cuerpo tiene un X raya, un Y raya y un Z raya. Entonces, si yo represento aquí el peso como la gravedad por la masa, y aquí también el diferencial del peso, ¿no?, gravedad por la masa, la gravedad se anula si es constante, entonces todo el centro de gravedad se convierte en centro de masa. Aquí lo que hay ya es el diferencial de masa. Trabajo con el diferencial de masa. Entonces, esto es con integrales. Esto se hace con integrales porque este cuerpo es un cuerpo continuo. Cuando el cuerpo es discreto, o sea que está formado por varios pedacitos, se hace en forma de sumatoria. Pero ahorita estamos haciendo en forma de integrales. Aquí está cuando un cuerpo está compuesto por varias partes que son pesos conocidos. Puede tener el peso de una esfera, el peso de un cono, de un paralelepípedo, y cada uno de ellos va a tener su X, ¿no? Entonces aquí sumas el X del elemento por el peso del elemento y sumas todos los pesos de los elementos. Esto mismo se hace para Y y para Z. Esto es cuando son partes discretas. Son varias partes conocidas que forman. Puedes hallar el centro de gravedad de un automóvil, de un
cuerpo que está formado por diferentes elementos. Se suma los pesos de los elementos por los valores de X de cada elemento. Y aquí se suma los pesos de los elementos. Y lo mismo pasa para el centro de masa. Y aquí trabaja con la masa de los elementos. Masa I es del elemento 1 del XI, el elemento 1 así, X1, M1, X2, M2, y aquí sumatoria de masas. Lo mismo hago para el Y y para el Z. Ya. Ahora, cuando yo tengo la densidad y la gravedad ya lo anulo, es constante. Y si un cuerpo tiene una densidad constante, yo sé que el peso es igual al peso específico por el volumen. Pero yo sé que el peso específico es densidad por la gravedad por el volumen. Entonces, como es constante, si la densidad es constante, se anula, ¿sí? Entonces, ya me sale, esto se conoce como centroide. Este es, ¿no? Entonces, los elementos, las coordenadas de un centroide tienen que ver ya con volúmenes. Cuando yo hago los volúmenes, o un cuerpo puede tener un espesor constante, puedo considerar solamente las áreas, o si se considera solamente las longitudes, aquí está, este se llama centroide. Aquí la densidad por la gravedad es constante y lo anulo. Pero esto solamente es cuando la densidad es constante. Pero existen cuerpos cuya densidad no es constante. Una densidad varía a través del volumen, en forma lineal, en forma cuadrática, ya de acuerdo al problema que te dan, tú lo vas a tener que hallar esa ecuación. Para eso te dan condiciones. Por favor, ¿hay algún problema? Me avisan. Ejemplo. Por ejemplo, vamos a localizar el centro de masa de este mecanismo, de este cuerpo que está formado por un cono y por un cilindro, ¿no? La densidad del cilindro es 5 por 10 al cubo y la densidad del cono es 9 por 10 al cubo. Aquí están sus dimensiones. Este cono tiene un radio de 0.4 metros y tiene una altura de 0,6 metros. A continuación tenemos el cilindro cuyo radio es 0,2 y cuya altura es 0,8, ¿no? Antes de hallar las coordenadas del centro de masa o del centro de gravedad, tengo que considerar un tema muy importante que se llama la simetría. Esto tengo que analizar primero. Lo primero que se hace es ver la simetría del cuerpo con respecto a los ejes. Aquí está el eje X y acá está el eje Y. ¿Está bien? Con respecto al eje X, mira, la mitad de aquí es igual que la mitad de acá. Entonces el centro de gravedad, la coordenada X del centro de gravedad es 0. Porque es simétrico con respecto al eje X. Con respecto al eje Y, también es simétrico. La parte de acá de la derecha es igual que la parte de la izquierda. Es simétrico con respecto al eje Y, simétrico con respecto al eje X. Por lo tanto, la coordenada X y la coordenada Y valen 0. Lo único que se halla es la coordenada Z. Y eso se halla aplicando la fórmula del centro de masa para cuerpos compuestos. Cuando tienes cuerpos compuestos, pones números. Este cono puede ser 1 y el cilindro puede ser 2. Y también pueden haber, ¿no?, elementos que tienen agujeros. Por ejemplo, yo puedo tener un cono, ¿sí?, y aquí adentro puede haber un agujero.
un cilindro. Los elementos que son huecos para un volumen, para un área que son vacíos, esos elementos tienen, ¿no?, su valor negativo. Cuando tú vas a hacer el centro de masa de cuerpos ¿no?, cuya densidad tú lo vas a conocer, ¿no? Si este cono, si acá hubiera un hueco, este hueco funciona con la densidad del cono, porque está dentro del cono. Si hubiera un hueco en el cilindro, ese hueco funciona con la densidad del cilindro, porque está dentro del cilindro. Cada agujero, su densidad depende de dónde se encuentra. Se toma como si fuera el material de acá, solamente que le has sacado un hueco del mismo material si fuera cono. Y ese volumen, ¿no?, sale negativo. Cuando hay huecos es negativo, tratándose de volumen. Cuando hay espacios vacíos, tratándose de áreas, también son negativos. ¿Ya? ¿Algún problema más? Seguimos, vamos a resolver ese ejercicio. Ahí está. Siempre se hace una tabla. En esta tabla se pone el elemento en una columna. Tenemos cono y cilindro. Y tenemos la densidad del cono y la densidad del cilindro. Primero se saca el volumen del cono. Ya sabes que el volumen del cono es 1/3 pi por r cuadrado por altura. Te sale esto. ¿Sí? También el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? En metros cúbicos. Ahí está. La densidad es en kilos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, ahora vas a hallar la masa. La masa es densidad por volumen. Multiplicas estos dos y te sale la masa en kilogramos. El valor de Z también tiene algo. El valor de Z para el cono es desde esta parte de aquí, es desde aquí, ¿no?, de su centro de gravedad del cono, que es 1/4 de esta altura, hasta el origen, No puedes decir solamente 0,6 entre 4. Esta distancia es 0,8 más 0,6 entre 4. Siempre se refiere a una línea de referencia, en este caso mi línea de referencia es el plano para Z, es el origen. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos a tener cuidado ahí. Entonces aquí saco el Z para el cono y el Z para el cilindro. El Z es la mitad de la altura, que es 0,8, listo. Luego se multiplica la masa por el valor de Z y te sale esto. Aquí hay la sumatoria de volúmenes, aquí está sumatoria de masas, ¿no?, y sumatoria de volúmenes. ¿Está bien? Entonces aquí, como voy a hallar el Z, tengo que hallar la sumatoria de masas. La sumatoria de masas es esto. Esto va aquí, la sumatoria de masas. Sumas estas dos masas, te sale esto. Y aquí sumas los valores de Z por M. Los valores de Z por M, esto de aquí, va aquí. Entonces el valor de Z es sumatoria de esto, de Z por M, entre sumatoria de masas, y me da su valor de Z, que sale 0.7536. Esta es la coordenada Z para un cuerpo compuesto. Listo. Listo. Ahora tenemos, para terminar esto, que es la teoría, que tú ya lo sabes que estamos repasando, el teorema de Pappus y Goulding. Es para áreas y para volúmenes. ¿Está bien? Si yo tengo una línea, ¿está bien? Por ejemplo, esta línea. Esta línea va a girar alrededor del eje X. Al eje X va a girar alrededor del eje, y eso va a formar un área. Esa área, si quieres tú, el área completa es el ángulo, que es 2pi, este es el ángulo que gira, tiene que estar en radianes. El ángulo girado debe estar en radianes. Pero también no solamente puedes hallar, cuando
cuando es completo. El giro puede ser un ángulo cualquiera, puede ser un ángulo alfa por y raya por L. Aquí estamos poniendo y raya, que es la distancia del centro de gravedad de esta línea hacia el eje X, se llama y raya. Pero no solamente es al eje X, si tú tienes una línea cualquiera, ya sabes, en matemática básica una línea se representa así, ¿no? AX más BY más C es igual a 0. Esta es la representación normal de esta línea. Y si yo tengo por acá una línea cualquiera, esta es la línea L. Si yo tengo su centro de gravedad, su centroide, entonces esta distancia tiene que ser una distancia perpendicular a la línea donde gira. Esta línea L va a girar aquí para formar un área. Entonces, el área va a ser igual a, ¿no? El ángulo que gira, si es total, 2pi por esta distancia, que es la distancia del centro de gravedad, es la distancia del centro de gravedad a la línea, por la distancia y por la longitud. Lo mismo cuando yo quiero hallar el volumen, para hallar el área, la superficie que se forma, se utiliza esto. Pero también puedes hallar el volumen, pero para el volumen tienes que hacer girar un área, que es 2pi por la distancia por el área. ¿Sí? O también el volumen puede ser una parte nada más, puede ser el ángulo alfa por la distancia del centro de gravedad al eje perpendicular por el área. ¿Ya?